¿Qué onda muchá? ¿Cómo les va? Un saludo a todos los youtuberos y a todos los que estén viendo este tutorial. Soy Ángel de Paz, el señor cibernético. Bueno pues este video tutorial es para darle continuación a los tutoriales anteriores, los cuales se trataron de la siguiente página, la cual se llama Social Traffic. Bien pues este es el tercer tutorial que hago acerca de esta página y en este voy a efectuar mi segundo retiro o cobro, como lo deseen llamar. Así que será corto. Bueno, sin más que decir, empezaré. Así que pongan atención a la fecha y hora porque en el próximo tutorial que subiré, mostraré mi comprobante de pago. Bueno, sin más que decir voy a efectuar mi cobro, pero antes voy a traducir la página para que a ustedes se les haga más fácil de entender. Ahora sí, ya traducida la página, voy a proceder a efectuar mi cobro y a explicar cómo se hace. Aquí donde dice monedas, estos números anaranjados son mis monedas y tengo 39.970 monedas equivalentes a $7.99. Bueno, como ya lo expliqué en el tutorial anterior, cada 5.000 monedas equivalen a $1. Eso significa que ya me pasé del mínimo del retiro, lo cual es 10.000 monedas equivalentes a $2. Bueno, como acabo de decir, ya me pasé del mínimo del retiro otra vez. Es que no he querido cobrar para hacer este tutorial, pero no había tenido tiempo hasta hoy. Bueno, lo primero que hay que hacer es convertir las monedas en dinero. Para esto nos vamos a donde dice más, luego en la cuarta opción, donde dice monedas a efectivo, nos dirigirá a esta parte, o simplemente se le da aquí. Bueno, esta opción es nueva, bien igual nos dirigirá a esta parte. Como podrán ver aquí más abajo, dice últimas 10 transacciones, ya no aparece en blanco, ahora me aparece la que hice en mi primer retiro. Como podrán ver, la vez pasada convertí $7.20, y aquí en el balance tengo 20 centavos que obtuve por 2 referidos. Bueno, aquí donde dice transformar monedas en efectivo, en esta barra ponemos la cantidad de monedas que queremos convertir en dinero. Como pueden ver, pone el ejemplo que 5.000 monedas equivalen a $1. Bueno, le dan en la flechita para aumentar el monto a lo que deseen convertir. Así, como pueden ver, cada 50 monedas equivalen a 1 centavo. Así que pueden convertir lo que deseen. En lo personal me gusta convertir todo en junto, el intercambio de monedas a dinero. En lo personal me parece excelente ya que hay páginas que dan menos. Bueno, yo no le doy en la flechita porque sería muy tardado, así que voy a escribir la cantidad que tengo en el balance, la cual es de 39.970 monedas. Como podrán ver, dice que equivalen a $7.99. Una vez escrita la cantidad, solo se le da en enviar, y listo. Como ven, ya se convirtió en dinero. Aquí dice que he convertido 39.962 monedas, equivalentes a $7.99. Y abajo ya me apareció la transacción que acabo de hacer. Ahora voy a proceder a efectuar el cobro. Voy a dar clic donde dice más, luego en la tercera opción, donde dice retirar dinero, nos dirigirá a esta sección. Como podrán ver aquí abajo dice, aquí puede solicitar su dinero, cuando tenga al menos $2. Después de que se envió su solicitud, debe esperar hasta una semana para recibir su dinero. Bueno, como podrán ver aquí más abajo, en últimas 10 transacciones ya no aparece en blanco, puesto que ya hice un retiro. Como podrán ver, están todos los datos del retiro anterior. Aquí en número puso 224, ese fue mi número de solicitud. En cantidad puso $7.30, lo cual es lo que solicité retirar, etcétera. Bien, pues ahora voy a llenar el formulario para poder hacer mi retiro. Aquí donde dice monto $, voy a poner 8.19. Aquí donde dice email de pago, voy a poner el correo de PayPal. Aquí donde dice procesador de pagos hay 2 opciones, esta PayPal y esta Payer. Ustedes decidirán cuál escoger. Yo elegiré PayPal. Bueno, aquí abajo dice, aquí puede solicitar su dinero cuando tenga al menos $2.00. Después de que se envió su solicitud, debe esperar hasta una semana para recibir su dinero. Bien, pues mi pago anterior me llegó el 4 de octubre, o sea unas horas más tarde después que solicité el pago. Eso fue excelentemente rápido. A ver cuánto se van a tardar en pagarme esta vez. Bien, ahora le voy a dar en enviar para efectuar mi nuevo retiro. A ver qué pasa. Bueno, ahorita sí estaba seguro que iba a poner este mensaje. Como podemos ver, automáticamente puso este mensaje que dice, su solicitud fue recibida con éxito. Ahora vamos a ver lo que puso abajo. Como podemos ver aquí abajo ya me apareció la nueva transacción que acabo de hacer. Aquí el número puso 272. Ese es mi nuevo número de solicitud. Esta página tiene una gran cantidad de solicitudes de pago, por eso me puso esa cifra de número. En cantidad puso $8.99.
$1.19, lo cual es lo que solicité retirar. En email puso el correo que indiqué de mi cuenta PayPal. En pasarela obviamente puso PayPal. En fecha puso 11 del 12 del 2019. Como podemos ver aquí sí coincide la fecha, pero no la hora. Pone un par de horas adelantadas. Eso es por el lugar donde manejan esta página. En estado puso esperando. Esto cambiará cuando me llegue el pago. Pagado. Y en comprobantes pone N/A. Eso significa ninguno y eso cambiará a añadir comprobante. Bueno, eso es casi todo por este tutorial. Ahora les quiero explicar algo de este segundo retiro. Como pudieron ver, este segundo retiro lo hice sin ningún problema y lo efectué igual que mi primer retiro que realicé, pero para realizar el segundo retiro en adelante hay que hacer un pequeño requisito o trámite más, el cual explicaré en el próximo tutorial. Bueno, para los que son nuevos en esto de ganar dinero por internet y no saben qué es PayPal, dejaré un link explicando qué es PayPal y cómo se usa. Repito, para los que son nuevos en esto de ganar dinero por internet, sé que es algo difícil de creer que realmente se pueda ganar dinero por internet, pero créanme, yo sí he ganado dinero. Es real, aunque también hay muchas páginas estafadoras. Bueno, eso es todo por este tutorial. El próximo video tutorial que subiré será la prueba de pago y también explicaré otras cosas más de esta página que les será de mucha utilidad saberlas. Así que suscríbanse y activen la campana para que se enteren cuando ni bien suba ese y otros tutoriales, puesto que estaré haciendo tutoriales de más páginas para ganar dinero 100% real. Y también estaré sorteando premios como cuentas golden y más premios, hasta dinero para PayPal. Si los he dejado con alguna duda me pueden dejar sus dudas o preguntas en los comentarios que yo les responderé a la brevedad posible. También me pueden agregar en Facebook que yo les brindaré mi ayuda en cualquier duda o cuestión que necesiten. Recuerden darle me gusta a las páginas ya que por ahí estaré sorteando premios como cuentas golden y más premios. Y únanse a los grupos ya que por ahí también estaré subiendo herramientas para hackear. Bueno, eso es todo. Se despide de ustedes su servidor ángel de paz, el señor cibernético. En pantalla y en la descripción de este tutorial les dejo el link de la mecánica de fancitos y del tutorial anterior y de cómo hacer una cuenta en PayPal y cómo funciona, también cómo ganar dinero en Neowoods. Recuerden, el conocimiento es poder, así que hasta el próximo tutorial cargado de más conocimiento. Hola, muchá.